Zagales, zagalas, señores del jurado, soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a mi canal. Algunos ya me habréis visto en mis colaboraciones con otros canales, como en algún directo en el canal de Mordecai Experience o alguno de los vídeos corales que hemos hecho en el Videoclub Ware junto a José Manuel Sarabia. Los que ya me conocéis, pues bueno, sabéis lo que os podéis esperar en este canal, pues que os dé opiniones sinceras pues sobre películas, sobre personajes, sobre actores o bueno, pues sobre cosas relacionadas principalmente con el cine. Aunque, bueno, puede que alguna vez hablemos de algún cómic o de algún libro, siempre que consideréis que merece la pena comentarlo. Podríamos hablar de cosas de actualidad, como el bofetón de Will Smith a Chris Rock, o los Oscars, o los últimos estrenos, pero es que esto es otro rollo. En este mi primer vídeo he querido daros un poco de visibilidad de quién soy yo y para ello he seleccionado a una serie de personajes que influenciaron mi infancia. Son personajes que conocí durante los 80, que aprendí a amar y con los cuales pues he pasado muy buenos momentos. Corría el año 1987 cuando el maravilloso director al que apreciamos, Richard Donner, ya desgraciadamente desaparecido, nos trajo a las pantallas la película Arma Letal. Y en ella a uno de los personajes que me fliparon cuando era un adolescente. Y no es otro que Martin Risk. Martin Risk es un veterano de Vietnam que trabaja en la policía de Los Ángeles en narcóticos y que, pues bueno, por sus problemas de comportamiento es asignado a un nuevo compañero que no es otro que Roger Murtaugh, interpretado por Danny Glover. Para mí fueron realmente quienes configuraron la buddy movie tal y como la conocemos. Pero independientemente de eso, el personaje de Martin Risk era maravilloso. O sea, teníamos a un chico, unos 30 y pocos años, veterano de Vietnam, experto en armas, experto en artes marciales y que estaba completamente loco. ¿Creéis que estoy loco? Sí, estás loco. ¿Me llamas loco? Sí. ¿Me tomáis Sí. por loco? Mirad qué loco estoy. Este personaje que luego, pues bueno, estuvo en sus secuelas y que fueron matizando, porque realmente hay que reconocer que en Arma Letal 4 tiene ya poco que ver con ese jovencito alocado de la primera parte, fue sufriendo una evolución y nos fue mostrando, pues bueno, la cara más divertida de ese personaje policíaco americano de los 80, porque no deja de ser pues un tipo duro que se peleaba con los malos, que tenía frases ingeniosas para salir de los apuros y un sentido del humor a prueba de bombas, nunca mejor dicho, pero a su vez era un hombre atormentado y sobre todo que es que estaba como una puta cabra, usando términos técnicos. Un personaje entrañable, amigo de sus amigos, capaz de jugarse la vida por aquellos a los que quiere y sobre todo un experto en armas, un experto en artes marciales. Arma Letal fue un bombazo en su momento. De hecho, tuvimos la época de que había gente que o eras de Arma Letal, o eras de La Jungla de Cristal, o eras de John McClane, o eras de Martin Risk, y tengo que reconocer que a pesar del gran cariño que le tengo al personaje de Bruce Willis, yo era mucho más de Martin Risk. Por otra parte, en cuanto a las películas de Arma Letal, debemos agradecer que nos han dejado una de las frases que ahora ya como viejuno utilizo frecuentemente en muchas situaciones. Ya soy viejo para esto. Años después se ha hecho la serie de televisión de Arma Letal, la cual curiosamente está protagonizada por un Marlon Wayans que es mayor de lo que era Danny Glover cuando interpretó la primera película y que sin embargo pues tiene un aspecto mucho más juvenil y bueno, que sin llegar a la calidad que tuvo la película nos ha mostrado pues otra faceta de Martin Risk que bueno, a mí personalmente pues no me ha llenado como me llenó en su momento Mel Gibson. Mel Gibson
Tenemos que tener en cuenta que venía de protagonizar Mad Max, ya había tenido un personaje icónico unos años antes, y que a pesar de que posteriormente haya tenido una deriva importante en su carrera, se convirtió en uno de los héroes de acción de los finales 80, con películas como Conexión Tequila o como Dos pájaros a tiro. ¡Alonso! ¡Alonso! A todos aquellos que nos gusta el cine de género, pues tenemos nuestro monstruo favorito. Y en mi caso este monstruo no es otro que Drácula. Cuando era un niño, las aventuras del Conde Transilvano me parecían maravillosas, y el hecho de que un personaje, un no muerto, que podía desplazarse convertido en animal y ir de habitación en habitación mordiendo el cuello de sus víctimas para mantenerse vivo y joven para siempre, era algo que me resultaba muy atractivo. A pesar de que, como todos sabemos, existieron versiones anteriores de Drácula, la primera de Bela Lugosi o el Carlo Villarías en la versión hispana, que hicieron muy bien su papel y que marcaron una época, I am Dracula. para mí no fue otro que el tristemente desaparecido Christopher Lee. ¿Conde Drácula? En efecto, sea bienvenido a mi casa. Christopher Lee, con las películas del ciclo de la Hammer, en las que Peter Cushing interpretaba al profesor Van Helsing y Christopher Lee al propio Drácula, nos mostró un Drácula despiadado, un Drácula violento, muy físico. Tengamos en cuenta que era un tío de casi 2 metros de altura, con lo cual realmente resultaba bastante amenazante, y además, pues bueno, sin ningún tipo de remordimiento ni de pulsión amorosa por ninguno de los personajes, sino simplemente pues una amenaza. Es cierto que posteriormente hubo un par de versiones de Drácula, medianamente curiosas, incluso alguna española. Una, por ejemplo, pudo ser la de Frank Langella o la de Jack Palance para televisión, las cuales, mostraron otra parte de este conde, aunque realmente la que nos marcó sería la versión que Francis Ford Coppola realizó en el año 92 de Drácula de Bram Stoker. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. Si bien es cierto que Gary Oldman hace un papel excepcional como Drácula, y que aparte los avances técnicos hicieron que pudiéramos ver un Drácula mucho más dinámico, en el que había transformaciones en animales, su muestra de señor viejo al principio de la película que va rejuveneciendo, y unas ambientaciones y una puesta en escena excepcional, también es verdad que para mí perdió encanto y no tuvo nunca esa figura tan amenazante como Christopher Lee. Le convirtieron en un héroe romántico. Realmente aquí teníamos un Drácula que estaba buscando al amor de su vida, al que daba vida Winona Ryder, esa Mina Harker, cuando en el resto de películas de Drácula Mina no dejaba de ser otra víctima más del vampiro. Posteriormente hemos tenido más adaptaciones del Conde Transilvano a la pantalla, pero lejos del encanto de la original. Incluso ha habido hace relativamente poco una versión de Netflix que, si bien tiene ciertos puntos de interés, ya no puede ser comparable con las versiones clásicas de Drácula, y intenta dar una versión mucho más adaptada al mundo moderno, que se aleja por tanto de la novela de Bram Stoker. Hay que reconocer que, aunque ahora esté algo desprestigiado, el personaje de James Bond tuvo un momento de gran influencia para los chavales que nos criamos en los 80. Y no por otra cosa, sino porque sus películas eran pasadas por la televisión española en diferentes ocasiones. Esto hace que, a pesar de que por edad el James Bond que a mí me hubiera correspondido admirar hubiera sido el de Roger Moore. Me llamo Bond. James Bond. Mucho más socarrón, mucho más divertido y sobre todo con unos gadgets mucho más ingeniosos. El primer James Bond al que yo adoré fue a Sean Connery. Bond. James Bond.
Sean Connery fue el James Bond original, fue el auténtico, nos mostraba un agente secreto con clase, con estilo, que sabía moverse por ambientes sofisticados, que pues para un jovencito español pues eran entornos impensables prácticamente. James Bond fue creado en 1953 por el escritor Ian Fleming y tomó su nombre de un experto en ornitología. Y es curioso que esto ha sido reflejado hace relativamente poco en la temporada 6 de la serie de Miss Marple, donde en el capítulo Misterio en el Caribe pues se muestra un congreso de ornitología y en él pues bueno, Miss Marple conoce a Ian Fleming y la ponencia la da un experto en ornitología llamado James Bond, nota que toma el autor para crear a su personaje. Realmente es mostrado como un agente secreto, frío, calculador, mujeriego, bebedor, pues que eran un poco las características que se esperaba en los años 50 cuando se creó este personaje, pues de un hombre de mundo, que eso pues bueno ha ido variando mucho con el paso de los años. Martini con vodka, mezclado, no agitado. En pantalla han interpretado muchos actores a James Bond, empezando por Sean Connery, Roger Moore durante los 70, y yo viví la selección del siguiente, donde el que más papeletas tenía era el que para nosotros fue Remington Steele, que no era otro que Pierce Brosnan. De una manera bastante sorprendente, no se le seleccionó a él y se hizo un par de películas con Timothy Dalton. Bond, James Bond. Para finalmente, cuando acabó el compromiso de Pierce Brosnan con la serie de televisión, pues empezar una serie de películas de James Bond con él. Después de Pierce Brosnan se hizo un giro verdaderamente tremendo y algunos de los seguidores de James Bond, como puede ser mi caso, no terminamos de ver a Daniel Craig. Me llamo Bond. James Bond. Dando el papel del personaje. Y volviendo a la típica duda que nos surge muchas veces. ¿Es necesario hacer un cambio a un personaje que está creado? ¿Es James Bond rubio y fuerte y duro? Pues bueno, no. ¿Quién es rubio, fuerte y duro? Jason Bond es otro personaje. Respetemos a James Bond. Ahora se está hablando de la posibilidad de que James Bond sea interpretado por Idris Elba, y personalmente, por lo que le hemos visto en otras películas y por la planta y presencia que tiene, no tengo ninguna duda de que sería capaz de hacer un James Bond excepcional, aunque pues lógicamente su físico no corresponde para nada con la descripción del personaje que hacía Ian Fleming en sus novelas. Es cierto que había olvidado uno de los James Bond que únicamente hizo una película, que se trata del australiano John Lazenby, que intentó hacer también un James Bond un poco más humorístico y un poco más simpático, pero que como no terminó de cuajar en taquilla, pues únicamente estuvo en una de las películas de James Bond, al servicio secreto de Su Majestad. Oficialmente existen 25 películas de James Bond, pero yo quiero mencionar aquí dos no oficiales. Una es Casino Royale de David Niven, Orson Welles, en los años 60, que no dejaba de ser una comedia en la que aparecían pues prácticamente todos los cómicos importantes de la época, y bueno, pues bastante absurda, para que nos vamos a engañar. Y por otra parte otra que sí fue muy influente en los años 80, que fue Nunca digas nunca jamás. Así, en el año 1983, mientras teníamos en pantalla a Sean Connery en Nunca digas nunca jamás, acompañado por Kim Basinger, Bárbara Carrera, Claude Maria Brandauer, por otra parte teníamos a Roger Moore en la película Octopussy. Nunca digas nunca jamás, a pesar de ser una gran película, no dejó de dar la sensación de ser una banda tributo al James Bond original, mientras que el Octopussy de Roger Moore y Maud Adams fue una gran película con un gran villano, y que realmente es pues bueno, una película muy entretenida.
este mundo que vivimos de empoderamiento femenino y exaltación de la mujer por encima de otras cosas, tenemos que recordar que nosotros ya tuvimos nuestro icono femenino, y este no fue otro que la teniente Ripley de Alien y sobre todo de Aliens. Yo pude ver Alien relativamente pronto, tendría 8 o 9 años cuando vi por primera vez Alien, y ya me sorprendió bastante este personaje que al principio se nos está mostrando, pues bueno, como una damisela en apuros o como una pobrecita que no termina de encajar con su tripulación, y que con el devenir de la película se convierte en la última superviviente y la única que es capaz de plantar cara a nuestro xenomorfo favorito. Pero fue cuando estrenaron Aliens de James Cameron cuando realmente se convirtió en este icono que a todos nos encanta. En esa película tenemos a un grupo de marines que está yendo a la colonia para intentar rescatar a los colonos y enfrentarse con los xenomorfos, bueno, todos menos Burke, que tenía otras intenciones, pero vemos cómo, a pesar de que hay un rango militar, a pesar de que hay un sargento y un teniente al frente de la misión, llegado a un determinado punto, solamente Ellen Ripley es capaz de tomar las riendas, ponerse al frente y, bueno, pues lógicamente llegar a ese clímax en el que se enfrenta con la reina Alien. Aléjate de ella, puerca. Como los otros personajes de los mencionados en este vídeo, pues luego hemos visto cómo el personaje ha degenerado bastante y como en la tercera y cuarta parte de Alien ya no tenía esa fuerza, bueno, no tenía prácticamente nada que ver con el personaje original. Pero hay que reconocer que la teniente Ripley fue quizás la primera mujer fuerte realmente que vimos en el cine, con permiso de Sarah Connor unos pocos años después, y fue la primera que nos enseñó a gente de una generación que una mujer podía hacer perfectamente lo mismo que un hombre dentro de una película de acción. Sherlock Holmes es uno de los personajes que más me enrolla. Yo realmente conocí a Sherlock Holmes por los libros a los que tuve acceso cuando era un niño, y posteriormente, pues mi primer Sherlock Holmes, y para mí siempre el que me ha marcado, fue Peter Cushing. Peter Cushing, sobre todo en la película del perro de los Baskerville, en la que está muy bien acompañado por Christopher Lee en el papel de Sir Harry Baskerville, y producida por la Hammer, lo cual ya es una garantía de calidad, me hizo querer aún más a este personaje. Es cierto que con el paso del tiempo hemos tenido acceso a otros Sherlock Holmes, hubo una serie de televisión en los primeros 90, ha habido versiones incluso en los años 40 de Basil Rathbone, en los cuales pusieron a Sherlock Holmes en un entorno más actual, incluso a combatir contra los nazis, pero siempre nos quedará ese pozo de Peter Cushing. Tengo la suerte de haber podido vivir además este resurgir del personaje que tuvimos hace pocos años, con la versión que la BBC hizo de Sherlock con Benedict Cumberbatch, la cual pues nos ha traído a este Sherlock Holmes a la época actual, le ha puesto con teléfonos móviles, con ordenadores, pero ha mantenido toda la esencia del personaje. Y bueno, quizás también tener la suerte de haber tenido las películas de Guy Ritchie con Robert Downey Jr. y Jude Law, aunque debo reconocer que no son mis favoritas. Aún así, siempre adoraré al detective del 221B de Baker Street. Yo no soy Sherlock Holmes. Muchas gracias a todos por estar ahí, espero que el vídeo os haya gustado. Cualquier comentario, ya sabéis, en la caja de comentarios me podéis decir. Si os ha gustado este contenido, pues suscribíos al canal, darle al like y sobre todo echar un vistazo a la pestaña de canales que me enrollan, donde encontraréis otra serie de gente que también habla de cine y en ocasiones mejor que yo. Como siempre prometo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno.